Hola, bendiciones. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa tarde. Como lo prometido es deuda, hoy quiero hablar un poquito sobre el tema de la liberación. Hace una semana les dije que iba a estar hablando sobre este tema, así que si tienen alguna duda o pregunta pueden dejarlo aquí en comentarios. Así que vamos a comenzar hablando de este tema que lamentablemente no se habla en las iglesias con regularidad como debería de hablarse, ya que la liberación es el pan de los hijos. Es algo que debería de ser algo muy natural, algo muy normal que sucede, que pasa con nosotros. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos movemos en algún lugar, las cosas tienen que suceder porque recuerden que somos portadores de señales aquí en la tierra. Así que vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, que más bien es una enseñanza. Así que si tú conoces a alguien que tiene dudas o que quiere aprender sobre este tema, es muy bueno que compartas este audio, ya que vamos a estar hablando un poquito sobre la liberación. Y para comenzar vamos a ir en el libro de Efesios 6:12 al 18 y dice así: honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la cual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Voy a tratar de ser breve, así que si ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, pueden escribirlo, y si está en mis medios poderle contestar, lo haré con mucho gusto. Gloria al Señor. Miren, vamos a enfocarnos en este versículo que es el 12 para comenzar, en Efesios 6:12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos está hablando, no tienes lucha con tu hermana, con tu hermano que no te puede ver, con tu líder, con tu pastor. No, la lucha no es contra ella ni contra él. La lucha no es contra tus vecinos, no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, tus familiares. No, la lucha es espiritual. ¿Sabes que cuando el enemigo se da cuenta que no te puede tocar a ti, usa a otros para hacerte sentir mal a ti, para poder lastimarte y llegar hasta ti, provocar dolor en tu alma, de tal manera que tú no puedas tener paz interior? Y cuando pierdes la paz interior, claro que pierdes la unción y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una confianza plena en que todo va a estar bien en Dios mismo. Y miren lo que dice la palabra: que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Oigan bien, tu lucha no es cualquier cosa, y muchas veces nosotros no entendemos eso. ¿Por qué me pasan cosas raras? ¿Por qué yo me porto bien, le hago bien a la gente, y en vez de recibir un bien, recibo un mal? Pero aquí dice que tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que gobiernan la oscuridad. Es contra ellos que es tu pleito, es contra ellos que tú tienes tu lucha. Dice la palabra que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros muchas veces nos levantamos bien contentos, gloria a Dios, estamos de pie, gracias a Dios por la familia, por la vida, pero en un abrir y cerrar de ojo, el enemigo usa quizás a tu esposa, a tu esposo, y ya cambiaste de ánimo. Y todo el día te la viviste amargado. ¿Por qué? Porque lo que está moviéndose, los gobernadores que están ahora gobernando las potestades de los aires, se metieron a tu casa y tú permitiste que traiga destrucción a tu hogar. Y yo quiero que nosotros entendamos esto, que el enemigo siempre está trabajando y trabaja
arduamente para hacernos caer, para que nosotros no sepamos o no tengamos el poder o la convicción de seguir a Jesucristo aún a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque trata de que cada día estarnos tirando dardos, cada día estarnos atacando espiritualmente. Dice la palabra del Señor. Por tanto, oigan bien, ¿cómo vas a poder vencer al enemigo? Por tanto, toma toda, oigan bien, toda. ¿Cómo vas a resistir al diablo? Cuando tomes toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuánto es el día malo? Cuando te están pasando cosas difíciles. Y dice la palabra del Señor, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia. Muchas veces nosotros no comprendemos lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que la armadura, ¿qué es la armadura? Porque muchas veces oramos, ay Señor, yo me pongo el casco, me pongo el yelmo, ay Señor, yo agarro la espada, yo agarro eso. Y no sabemos ni qué es eso, ni sabemos ni comprendemos. Yo hoy quiero que nosotros comprendamos que no son palpables, no es algo que tú dices yo me lo pongo, sino es algo que tú vives día a día. Por lo tanto, cuando tú vives una vida íntegra delante de los ojos de Dios, ¿qué es lo que pasa? El enemigo tiembla. Él sabe quién es un hijo de Dios. Él sabe quién es una hija de Dios. No necesitas decir yo soy fulanita de tal o fulanito de tal porque yo estudié en el instituto fulano, yo me gradué de esto, de aquello y de aquello. No, tú no le vas a presentar una carta de recomendación o de presentación al enemigo. Tú le vas a presentar tu vida en santidad, que es la que va a hablar por ti delante del enemigo. Dice la palabra del Señor. Toma la armadura, toda la armadura para que puedas resistir en el día malo. ¿Cómo vas a resistir el día malo? Revestidos de la armadura. Vamos a mirar cuál es la armadura. La armadura, dice la palabra, que para poder nosotros estar firmes, tenemos que ceñir nuestros lomos. Y es algo espiritual. Es que tú te pares en la brecha cuando te ciñes los lomos, que ya te decidiste a avanzar, a hacer la voluntad de Dios, que te vistas con la coraza de justicia, o sea, que tu vida, que cada vez que tú caminas, que cada vez que tú haces una acción, cada vez que tú haces cualquier cosa en tu vida, o sea, tu testimonio prácticamente, te vistas con la coraza de justicia. O sea, ¿qué es eso? No que, ay Señor, vísteme con la coraza de justicia. No, eso significa que tú tienes que ser una persona justa todos los días. Tienes que andar viviendo en santidad de la verdad de la palabra y caminando en justicia para que tú puedas tener autoridad en lo espiritual. Eso es tomar la armadura del Señor. Y oigan bien, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú camines, que donde quiera que tú te estés moviendo, donde quiera que tú andes, ¿qué es lo que dice? Calza tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Significa que cada vez que tú te estás moviendo, donde quiera que tú vayas, tú tienes que hablar de la palabra de Dios. Tú tienes que abrir tus labios y hablar de la palabra de Dios sin temor alguno. Tienes que saber que cuando tú camines, tus pies tienen que llevar el apresto del evangelio que trae paz. Y muchas veces decimos, Señor, yo me pongo el calzado, Señor, revísteme con la armadura, pero ni sabemos o no nos han explicado qué es la armadura. La armadura es caminar en la palabra sin titubear. Caminar en la verdad, caminar en justicia, estar ceñidos, o sea, estar decididos a que yo me voy a levantar y en el nombre de Jesús voy a vencer y no voy a retroceder porque Jehová como poderoso gigante está conmigo en todo momento. Eso es estar ceñidos, estar decididos para poder estar firmes y resistir al enemigo en el día malo. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Sobre todo, oigan, sobre todo, porque puede ser que andes caminando, haciendo la voluntad de Dios, portándote bien, pero dice en el 16, sobre todo toma el escudo de la fe. O sea que si, aunque andes haciendo las cosas bien, pero si tú no tienes fe, las cosas no van a suceder.
El poder de Dios no se va a manifestar sobre tu vida si no haces las cosas por fe y en fe. Recuerda que no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué? Con la fe. Y es que cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones o cuando viene la enfermedad, tú tienes que permanecer en fe. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasa cuando te dan un mal diagnóstico? Empiezas a dudar, ¿será que me voy a morir? ¿Será que ya se me acabaron los días? O comienzas a tener problemas económicos, pero si el Señor ya me dejó, recuerda que Él no te dejará caído para siempre, que Él no permite que su simiente mendigue pan. Eso es tener fe, que aunque en un momento estés pasando por tribulación, permanecer creyendo en el Señor que la cosa va a mejorar, porque los planes que Él tiene para ti y para mí son de bien y no de mal. La palabra del Señor dice en el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí? Que tomemos la salvación en serio, que tomemos nuestra posición como hijos en serio y que tomemos la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, que es la espada con la que tú vas a luchar. ¿Cómo vas a vencer al enemigo cuando estás haciendo una liberación? Cuando estás orando por alguien y te dice, tú no puedes. ¿Y a ti quién te mandó? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién eres? Fulanito es fulanito, fulanita es fulanita, es ministro, es ministra, tú no eres nadie, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, tienes el respaldo de tu Padre y puedes hacer las cosas. Dice la palabra del Señor en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo tú vas a vencer al enemigo? Porque recuerda que es una lucha espiritual continua. Estamos hablando de andar haciendo las liberaciones y es algo que yo les recomiendo en las clases que di, que tenemos que andar en santidad, tenemos que vivir la palabra, si no mejor ni te metas en lo espiritual a querer andar liberando gente, porque si no te van a dar una golpiza a los demonios y te van a mandar desnudos. ¿Por qué? Porque ellos saben quién posee autoridad, ellos saben quién le creen a Dios, ellos saben quién están luchando legítimamente la buena batalla. Y la palabra del Señor nos habla en Lucas 11:20, más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque estaban inculpando a Jesús de que él echaba fuera a Belcebú por Belcebú, que estaba echando fuera un demonio por otro demonio. Y no puede ser así. Las señales están en los hijos de Dios, en los hijos del reino. Puedes decir, es que Jesús era el hijo de Dios. ¿Y tú de quién eres hijo? ¿No es de Dios, pues? Es de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 del libro de Marcos 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es algo tremendo, porque en una de las partes de la armadura de Dios es tener fe, creer en la palabra de Dios. Porque muchas veces nos acercamos a hacer las cosas a ver qué pasa. No porque va a pasar nos acercamos. Tenemos que tener la convicción y la fe con todo nuestro corazón, creer con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, que Dios está ahí para respaldarnos, que Dios está ahí. Me recuerdo un día, un familiar lejano vino y me visitó. Y pues es algo que yo quiero solamente incluir rapidito para que nosotros entendamos esto. Porque vinieron a visitarme. Estábamos en una junta familiar platicando y nos estaba contando unas cosas bien raras que le estaban pasando, que una niña se le aparecía en el trabajo y que una vez se le apareció en su casa, que miró una persona que lo iba a matar y cosas así que estaba mirando, visiones horribles, diabólicas, y que le estaban diciendo que él tenía que matar a otra persona. Y en ese momento pues estábamos platicando, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, ¿tú quieres ser libre? Y me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo hay servicio? Le digo, ahorita tú puedes ser libre, ahorita oramos por ti, ahorita el Señor te va a liberar. Eso es lo que Dios quiere
que nosotros andemos revestidos de la armadura, que andemos viviendo en la palabra para que cuando se presente la necesidad de hacer libre al cautivo, no le digas ven mañana porque no he ayunado, ven la semana que viene porque me he portado mal y me tengo que poner a cuentas con el Señor. El hijo de Dios, la hija de Dios tiene que estar listo para poder pelear y arremeter contra todo dardo de fuego del maligno y saber que las señales del Señor tienen que estar respaldando a sus hijos, a sus hijas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y esas señales seguirán a los que creen. Y lamentablemente me mandan personas de otras ciudades, han venido incluso de otros estados y de otros países para que les practique liberación. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la persona que predica ni siquiera cree lo que predica. Porque cuando una persona predica el evangelio de Cristo con demostración del poder del Espíritu Santo, esa iglesia se mueven señales. Esa es una iglesia bendecida, así sean pocos los que estén ahí, pero la iglesia es bendecida. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que la presencia de Dios está en este lugar. Hay milagros, sanidades, liberaciones. Miren la palabra del Señor, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es algo tremendo porque ¿sabes para quién es esta palabra? Para ti que crees en las sagradas escrituras, para ti que crees en la Biblia, para ti que sabes que la palabra de Dios es inspirada precisamente por Él mismo, por Dios mismo. Entonces, si tú crees en eso y si tú crees que Jesús murió y resucitó por ti, estas señales te tienen que seguir. El asunto es por qué no te están siguiendo. Necesitas creer. No solamente conocer la Biblia o sabértela de memoria, tienes que creer, porque esas señales seguirán a los que creen. Esta palabra no se hizo para los pastores, para los evangelistas, para solamente personas que están arriba del púlpito. No, esta palabra es para ti y para mí, para los hijos de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra. Tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo. ¿Sabes qué es lo que hago con esta palabra? Cuando yo estoy orando por una persona y esa persona no es liberada, les digo este versículo, Isaías 14, del 12 al 15. Tú le tienes que recordar al enemigo que él está vencido, que él quiso levantarse como Dios, pero más poderoso es el que nosotros le servimos que él. Así que nosotros tenemos que vencer al enemigo a través de la palabra de Dios. Y miren, vamos a seguir adelante y dice la palabra en el libro de Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Quién lo despojó? Jesucristo. Cuando el enemigo, porque hay demonios que hacen resistencia, que estás ahí tratando de liberar a una persona y la desmaya, se levanta, se vuelve a caer, la desmaya, y porque no quiere que esa persona renuncie con su propia boca y se declare libre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando suceden esas situaciones, tú tienes que hablar palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer al enemigo? Ya lo miramos, sino a través de la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu. Es como tú estás atacando al enemigo a través de la palabra de Dios. Entonces tú le tienes que decir, Él te despojó los principados, despojó a las potestades. Él ya nos dio la victoria públicamente. Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Satanás, nada tienes en esta vida. Así que en el nombre de Jesús te vas ahora al abismo o te vas ahora a lugares secos y desiertos por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Porque escrito está, Él es libre, ella es libre y en el nombre de Jesús te vas fuera ahora. ¿Sabes qué? Tienes que saber esto, que los espíritus fueron hechos para obedecer. Entonces,
Tú no tienes que tener miedo. Ay, pero es que, ¿qué tal que oro por alguien y lo mando de igual de endemoniado o de endemoniada y no se va? Por eso tenemos que andar revestidos de la palabra de Dios. Tenemos que estar revestidos con toda la autoridad de Dios, caminar en el evangelio, como le decía, esa persona que me vino a visitar y que estaba contándome cosas que le estaban pasando sobrenaturalmente, pero malas, esa persona fue liberada aquí en mi sala. Ni se imaginaba que venirme a visitar le iba a traer liberación de estos demonios que lo estaban persiguiendo. Y yo quiero decirte que eso es lo que habla por uno. Eso es tu carta de presentación de que tú eres un hijo o una hija de Dios, la autoridad que posees de parte de Dios. Y siempre lo he dicho, no necesitas tener un título de que soy profeta, de que soy evangelista, que soy maestra, que soy esto o el otro. ¿Sabes desde cuándo yo estaba ejerciendo liberación? Desde que no era nadie, donde ni siquiera me tomaban en cuenta en las iglesias donde asistía. Pero yo entendí esta palabra, que esta palabra es para ti y para mí, para el que cree. Si tienes fe, tú puedes hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y como siempre se los he dicho, nosotros somos la extensión de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hacer las obras que nosotros queremos hacer, sino hacer las que Cristo hacía para poder traer libertad al cautivo, vista a los ciegos. Es un honor, es un privilegio poderle servir al Señor. Es algo tremendamente grande poder mirar con tus propios ojos, y no es vanagloria, sino mirar a una persona siendo sanada, que se levante de la silla de ruedas, o mirar a una persona en fase terminal de cáncer que es sanado, que es sanada, que Dios te use a ti para poder hacer estas señales, que estas señales te sigan, que tú seas una mujer, un hombre portador de señales. Es lo que Dios quiere. Él quiere que la liberación sea ejecutada todos los días en cada vida y en cada corazón, que nosotros practiquemos la palabra para así poder nosotros poseer lo que Dios quiere que nosotros poseamos. Y con esta voy a terminar, que se encuentra Juan 14:20. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y eso yo lo que quiero que se lo queden en su corazón. Juan 14:20. Y apúntenlo si es posible. Así que me despido porque, como pueden escuchar, están tocando el timbre de mi casa. Así que nos miramos en la próxima y apúntenlo. Juan 14:20. Esa palabra es para ti. Tienes que conocer hoy que Dios está contigo, por ti y para ti, y Él te respaldará cuando tú ejecutes la liberación. No importa a quién, Él está contigo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les amo en el amor de Cristo y será hasta la próxima. Bendiciones.